les damos la bienvenida a esta quinta semana de la filosofía, que este año tratará el tema del cuerpo y la afectividad. Agradecemos la presencia del presidio y las autoridades del ITESO que nos acompañan hoy, el doctor Alejandro Satirka, la doctora Catalina Morfín, el maestro Rubén Corona, y también a la doctora Valentina Bulo, quien impartirá el curso de esta semana y a quien presentaremos con más detalle en un momento. A continuación, el rector de la universidad, el doctor Alexander Satirka Pacheco, nos dirigirá unas palabras. Démosle un aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a la doctora Valentina Bulo, qué gusto tenerla aquí en el ITESO, que es su casa, y sobre todo el poder compartir su experiencia y su contribución a el estudio de un elemento tan importante para nosotros en nuestra tradición jesuítica, y en particular pues en esta búsqueda. Recordemos que los ejercicios espirituales tienen como meta fundamental el ordenar los afectos. Y cuando hablamos de algunos de estos términos en nuestra cotidianidad, emociones, afectos, sentimientos, no es fácil el poder diferenciar aquellos que son más superficiales de los que realmente tienen monta y de alguna manera deciden y orientan nuestras vidas. De ahí la importancia de decidir, de profundizar en una nomenclatura, en un acercamiento a la manera como el ser humano, dentro de sus propias elaboraciones mentales, dentro de sus pensamientos y conceptos, su manera de entender el mundo y su cosmovisión, pues tiene esta otra repercusión también más de tipo, podríamos decir, somática, física, corporal, y cómo eso redunda también en nuestros sentires, ¿no? Nuestros afectos, nuestras emociones. De alguna manera, toda nuestra tradición pedagógica ha tratado, al tener a la persona como centro, el no simplificar la complejidad de lo que eso significa, sino el abrir campos de investigación y profundización en todo lo que el concepto de persona implica. Pues agradezco al Departamento de Filosofía y Humanidades el haber organizado este espacio, que seguramente enriquecerá no solamente a quienes pertenecen a él, sino a toda la comunidad universitaria. Les agradezco también la invitación a poder estar presente aquí en esta inauguración de esta Semana de Filosofía. Y sin más, declaro oficialmente iniciada esta Semana de Filosofía, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos, de este lunes 10 de febrero de 2025. Enhorabuena, bienvenidas, bienvenidos. Pues agradecemos al rector por sus palabras. Escuchemos ahora a la doctora Catalina Morfín, quien también nos acompañará para abrir esta quinta semana de la filosofía. Muy buenos días a todas y todos, muy apreciados Alex y Rubén, distinguida doctora Valentina Bulo, queridas alumnas, queridos alumnos, profesoras, profesores, amigas y amigos todos. En primer término, quiero agradecer a nombre propio y de la comunidad académica del ITESO la generosidad de la doctora Valentina Bulo al aceptar impartir el curso Cuerpo y Afectividad, que será la materia de esta quinta semana de filosofía, organizada por el Departamento de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Muchas gracias también al equipo de este departamento por alentar la reflexión de toda la comunidad universitaria alrededor de este tema tan importante para estar en el mundo, como dice la misma doctora Bulo, pues lo afectivo determina y delimita estructuralmente nuestra comprensión de la realidad. Es una frase de ella. Es evidente, por otro lado, que pensar las relaciones entre el cuerpo y la afectividad en el mundo de hoy nos ayudará a relacionarnos de mejor manera con nosotros, con nosotras mismas y sobre todo con los demás, al considerar lo que nos une
y lo que nos diferencia de forma más profunda. Además, esta quinta semana de filosofía, ya lo mencionaba el padre rector, es coherente con una invitación muy propia del ITESO, la de tomar en cuenta que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tienen el propósito de ordenar nuestros afectos en la inteligencia de que el desorden de estos es consecuencia de la falta de libertad de nuestra vida, de estar apegados a cosas y dinámicas que nos dan una seguridad pasajera, a las que nos aferramos por miedo, rechazo a la soledad, al vacío, o porque pensamos, también por falta de libertad, que estos afectos nos dan prestigio, poder o buena imagen. En ese sentido, quisiera detenerme a reflexionar junto con ustedes en la búsqueda permanente del ITESO para construir un horizonte para vivir plenamente la libertad, que de acuerdo con estas orientaciones fundamentales, significa ser capaz de autotrascendernos, ahora decimos también de ser autónomos, de tomar decisiones desde el afecto y el amor hacia las y los demás, y de actuar de manera que también ayude a los otros a ser libres. Esta búsqueda del ITESO por la libertad me parece que coincide con lo afirmado con la doctora Bulo en su último libro, que dice: se trata de plantear una libertad en la cual no solo quepa la libertad humana, sino también la de todas las materialidades, como aquel desvío libre y espontáneo del curso de las cosas. Desde esta perspectiva les planteo brevemente 3 cuestiones relacionadas con este horizonte propio del ITESO, particularmente de su labor académica. La primera de estas cuestiones es el trabajo universitario relacionado con la capacidad de ser conmovidas por el otro y de darnos cuenta de que somos el fruto de una cadena de relaciones con quienes nos hemos formado, con quienes hemos colaborado, con quienes hemos amado y nos han querido. Lo que deseamos es hacernos universitarios a partir de los sentimientos que nos vinculan con los demás, porque como dice Octavio Paz, abro cita, para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Hasta ahí la cita. La segunda cuestión tiene que ver con el deseo de promover el proceso de autotrascendencia, o de autonomía, como decimos ahora, el propio y el de las demás personas, para lo cual es indispensable fomentar la habilidad para acercarnos a las mujeres y a los hombres de manera afectiva, es decir, de forma consoladora, cuidadosa, tierna y finalmente amorosa. Todo ello con ese rasgo tan jesuítico del cuidado de las personas, que se puede sintetizar, de acuerdo con el padre Peter Hans Kolbenbach de la Compañía de Jesús, abro cita, en los actos humanos de dar y de recibir, porque no se trata de transmitir un saber o una doctrina, de imponer un método o las propias ideas, hasta ahí la cita, sino de apropiarnos de la historia personal y así poder realizar el bien mayor y más universal. Por último, la tercera cuestión y la última, en esta búsqueda de la libertad, es nuestra tarea de construir relaciones desde una orientación recíproca, un intercambio creativo que se expresa en el recibir y en el dar y que construye integración. Lo que buscamos, por tanto, con nuestras actividades académicas es trazar los caminos para la relación, no para el aislamiento o la lucha solitaria contra el mundo. Buscamos la integración entre disciplinas, problemas, realidades, entre la ética y la ciencia. También buscamos la comunión entre las personas de donde surge la esperanza y la fuerza moral para encontrar remedios a los grandes problemas de la región, del país y de la sociedad global. Esta mirada que busca la integración y la comunión se ha vuelto una necesidad vital en un mundo marcado por la polarización, las desigualdades y la incomprensión. Termino con la seguridad de que el curso que estamos por comenzar nos ayudará a avanzar en la resolución de estas cuestiones, conmovernos con los otros para cuidarlos, promover un proceso de autotrascendencia para construir la comunión universal por medio de la integración, de la creatividad y de la orientación recíproca. Muchas gracias y mucho éxito en sus trabajos.
Agradecemos a la doctora Catalina por sus palabras. Como último momento, antes de empezar el curso, el maestro Rubén Corona, director de nuestro departamento, nos dirigirá unas palabras. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Alex, Gata, yo creo que para nosotros es importante que el día de hoy, bueno, pues nos animen, nos ayuden a ver claro también. Muchas gracias, Valentina Bulo, por estar aquí con nosotros. Realmente creo que esta semana puede ser muy fructífera. Se me ocurrió a mí pensar que entre las cosas que la filosofía históricamente, y es que tiene una historia muy amplia, ¿verdad?, ha ido dejando de lado, ¿no?, para ocuparse de cuestiones que sí son importantes, ¿verdad?, como qué es conocer, cómo conocemos, qué podemos saber, etc. Todo lo que tiene que ver con afectividad, cuerpo, ¿no? Podemos recordar al amigo Descartes que, ¿no?, simplemente lo dejaba como res extensa, pero nada más, ¿no? Ha sido, yo creo, históricamente dejado de lado, ¿no? Y tal vez sin querer, para nosotros hoy, ha dejado un depósito de gran valor para explorar filosóficamente cosas que yo creo que en este devenir de la filosofía, como les decía, han pasado a segundo término. Cuerpo y afectividad, sí, pero también el gozo, también el placer, también la risa, ¿no?, también la comunidad, puede ser también la fiesta. Hay muchos temas que yo creo que la filosofía tiene ahora deber de retomar y tiene ahora deber de explorar de otra manera, de una manera que para nosotros signifique, ¿no?, un movimiento de abrir posibilidades en este horizonte intelectual en el que estamos. Pues sin más, yo también les deseo mucha suerte, que sea un estudio fecundo del cuerpo y la afectividad, y que sobre todo que disfruten de estos días que tenemos para la Semana de Filosofía. Muchas gracias. Pues para dar formal inicio al curso de esta quinta semana de la filosofía, Pedro Reyes, profesor de nuestro departamento, nos hará favor de presentar a nuestra invitada de esta semana. Un aplauso, por favor. Pues buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias, Valentina, por aceptar nuestra invitación, por venir acá a compartir con nosotros tu experiencia. Voy a leer una semblanza. Espero que todos los datos estén actualizados, porque esto siempre es una... La doctora Valentina Bulo Vargas es una destacada filósofa chilena, reconocida por sus aportes en filosofía contemporánea, con énfasis en el pensamiento de Heidegger, Javier Zubiri, Jean-Luc Nancy y otros autores y autoras que nos permiten profundizar en la ontología política del placer, la afectividad, la epistemología crítica, y con una dedicación particular también a profundizar estos temas desde el pensamiento latinoamericano y desde la experiencia, sobre todo desde la experiencia de nuestras comunidades y de nuestros pueblos acá en Latinoamérica. Es licenciada y profesora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2011 es académica en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, donde participa en programas de posgrado como el doctorado en Estudios Latinoamericanos y el magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos, y ahora me decía que actualmente coordina todos los programas de posgrado de la misma universidad, lo cual es muy admirable. Ha liderado y colaborado en múltiples proyectos de investigación financiados por Fondesit, y abordando temas como la materialidad del cuerpo en Jean-Luc Nancy, la intersubjetividad en Hannah Arendt y Luce Irigaray, la ontología política del placer. Y entre sus publicaciones destacan
El temblor del ser, cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger, Tonos de realidad, pensar el sentimiento en Javier Zubiri, El placer, que es un libro pequeñito, muy rico, muy nutrido, que les recomiendo mucho, y el último libro, Materialidad y afectividad de los cuerpos. No sé si me olvido de alguno, pero creo que son todos muy interesantes y podemos acceder fácilmente a ellos porque además están muy bien escritos. Además ha traducido también Archivida, de Jean-Luc Nancy. Y quisiera retomar también no solo su trabajo académico, sino su compromiso social, porque Valentina ha sido también una figura importante en todo este movimiento de los últimos años en Chile. Ella ha estado presente en muchas de las discusiones, sobre todo en torno a la importancia de la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile. Participó también ha participado en muchísimas manifestaciones y protestas desde hace muchos años. Pero sobre todo desde 2020 ha participado intensamente en la reflexión sobre el impacto que ha tenido, digamos, el confinamiento primero en la vida cotidiana de Chile y después también todos los cambios que se dibujaron a través de lo que, pues, esta especie de insurrección estudiantil que se generó. Fue una voz que trajo esperanza, que trajo fuerza, que trajo ánimos a la lucha a muchos compañeros y compañeras y sigue reflexionando en ello ahora en este nuevo tiempo. Fue reconocida en 2020 cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir el grupo de estudio de filosofía de Fondicet. Eso no lo sabía, me lo dijo. Y esto refuerza también su papel en la promoción de la equidad en la investigación filosófica en Chile. Pues su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo en muchas de estas áreas, en la filosofía, digamos, en todo el subcontinente, en América Latina, y ha aportado nuevas perspectivas sobre la relación de los cuerpos, las emociones y la política, contribuyendo a la comprensión de los procesos sociales desde una dimensión humana y afectiva. Pues Valentina, muchísimas gracias y gracias a todos y todas por participar en esta semana, pues espero que sea un espacio fructífero para todos y todas. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación un poco como filosófica para poder mostrar a partir de eso cómo vamos a estructurar estos 3 días de trabajo. Hay un cuarto día, tengo entendido también, pero que yo no haré la clase propiamente tal, pero sí habrá un trabajo grupal después. Yo pensé que eran menos estudiantes cuando vi la lista y yo dije, lo primero que voy a hacer es pedir que se presenten. Ahora son muchos, pero me encantaría poder escucharlos. Tengo entendido que son la mayoría de licenciatura. Vi la malla, así que me estudié las asignaturas que algunos de ustedes han tenido. Tengo entendido que están en todos los niveles, de primero a cuarto, son 4 años. Así es que, y algunos están aquí también de la maestría. Así es que eso, yo soy profesora en un instituto que es interdisciplinario, por lo tanto siempre tengo un lenguaje que trata de buscar y asociarse con el pensamiento de una manera un poco más integral, integrando sobre todo otras disciplinas también. Como ya dijo Pedro cuando me presentó, yo estudié, hice mi licenciatura en Javier Zubiri en un concepto que él trabaja muy denso, muy complicado, que se llama respectividad de lo real. Y él tiene un escrito muy pequeño que debe tener 14 o 15 páginas, y toda mi tesis de licenciatura fue sobre esas 15 páginas. Fue un trabajo, era denso, era un trabajo como fórmulas matemáticas, digamos. Y luego yo estudié, y uno de mis maestros, que le comentaba ayer a Rubén, uno de mis maestros fue Jorge Eduardo Rivera, que a lo mejor ustedes lo conocen, porque fue uno de los más importantes que tradujo Ser y Tiempo de Martin Heidegger y también trabajó con Javier Zubiri. Entonces yo heredé un poco estas ganas, digamos, de estudiar tanto a Javier Zubiri como a Martin Heidegger. Y yo fui a muchos cursos de oyentes con él, hasta que yo fui a un curso que no era sobre ninguno de los dos, era sobre Santo Tomás, pero era sobre el tema de la esperanza. Y me acuerdo que cuando escuché ese curso, en esa clase, ahí yo dije, esto es lo que yo quiero trabajar. Y mi tesis en principio iba a ser sobre el tema de la esperanza en Javier Zubiri. Pero para entrar a la esperanza había que dar un pequeño paso previo, que al final fue donde me quedé mucho tiempo, que tiene que ver con qué significa un estado de ánimo, qué significa un sentimiento.
Si uno va a decir qué es lo que es la esperanza, hay que empezar a decir qué es lo que es un sentimiento, qué función tiene. Y en la tesis finalmente abarco la esperanza, la vamos a ver yo creo un poquito mañana. La vi de manera más bien breve, pero me quedé en este tema de la afectividad en general y una comparación entre Zubiri y Heidegger. Como yo era más fuerte en Zubiri que en Heidegger, mi profe guía era especialista en Heidegger, que era Ramón Rodríguez, un profesor a quien yo quiero muchísimo hasta el día de hoy. Y todos pensaban que yo era más heideggeriana. La verdad es que siempre he sido más zubiriana, y en la tesis trata de darle un poco la razón a Heidegger, a Zubiri, perdón. Vamos a ver por qué. Y la razón fundamental, y que tiene que ver con eso, con el título del curso entero, es que Zubiri tiene mucho más cuerpo que Heidegger. Y cuando uno entra a trabajar los estados de ánimo, la conclusión final a la que yo llegué al final de la tesis doctoral es que había que trabajar el cuerpo. No se puede trabajar los estados de ánimo, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el odio, sin trabajarlos corporalmente. Y ahí empecé a trabajar el tema del cuerpo y entré al tercer autor, que es el que yo he trabajado bastante también, que es Jacques Luc-Nancy, del cual hay un texto que vamos a ver el tercer día, justamente sobre el tocar. Jacques Luc-Nancy, los tres autores tienen una perspectiva que podríamos decir es ontológica o es metafísica. Entonces, vamos a entrar a trabajar los estados de ánimo, pero de una manera distinta a lo que hace, por ejemplo, la psicología. Porque la psicología ve los estados de ánimo, hoy día vamos a hablar un poquito de eso cuando toquemos a Freud, ve los estados de ánimo en cuanto son reguladores de un aparato interno de funcionamiento, que es el aparato psíquico. Pero nosotros vamos a pensar, hoy vamos a tratar de entrar a pensar el sentimiento en términos, en primer lugar, ontológicos, como modos de estar, como una manera de estar en la realidad, cómo nosotros estamos relacionándonos entre nosotros y con las cosas de una manera afectiva, y qué significa eso, cómo esos sentimientos tienen también una dimensión epistemológica, porque los sentimientos conocen, siempre digo, no son tontos, uno siempre dice que los sentimientos son tontos. Los sentimientos tienen una inteligencia, tienen una lógica, y de hecho son dos partes de una misma estructura, digamos, y están aunados al cuerpo, son corporales. Hay autores, por ejemplo, Michel Henry, yo no sé si lo ven en alguna parte, que van a afirmar incluso que los actos perceptivos y los actos afectivos son idénticos. Y cuando veamos un poco más Heidegger, que le quita cuerpo, va a poner el sentimiento antes de un acto de percepción. Entonces es bastante fuerte. Y entonces trabajé afectividad, pero esa no se podía trabajar sola, sino que había que traer al cuerpo. Zubiri para eso sirve muchísimo, porque Zubiri no deja jamás al cuerpo, no deja jamás la realidad concreta de la que estamos hablando, y además también ver un poco la función política que tiene. Me gustó mucho la presentación de Pedro, porque contó algo personal, y es que iba a todas las marchas en el estallido social en el 2019 y también en la época de la dictadura, de una edad bastante pequeña, 15, 16 años, me tocó participar mucho, y la verdad es que esto no está ajeno a eso, porque nosotros tenemos que pensar. Si nosotros vamos a pensar en la dimensión afectiva, hay que pensarla no solo como el aparato psíquico para adentro, sino en términos relacionales. Y eso tiene que ver con una comunidad. Entonces, ¿qué implicancias tiene para que nosotros seamos una comunidad y qué función tiene la afectividad allí? Y esa comunidad es una comunidad de cuerpos, como ya anunció Catalina, que hizo una preciosa presentación, además integrando varias cosas de las que yo he escrito. Esta comunidad de cuerpos no son solo los cuerpos humanos, sino que es una comunidad
con todos los cuerpos, digamos, naturales y no naturales, con la silla. Es una comunidad que establece relaciones con todas las cosas que nos rodean. Entonces, esa es un poco mi historia y desde allí va también la estructura que espero logremos hacer estos 3 días. Depende si vamos más rápido o más lento, voy agregando o quitando cosas. Pero en principio, hoy día, la gran pregunta sería, ¿qué es un sentimiento? A eso le vamos a poner cuerpo después, en realidad lo tiene de antes, pero para ir en ese orden, digamos, mañana vamos a ver sentimientos concretos. Entonces, yo les pasé un texto que era el del odio reunidor. Ese texto lo vamos a trabajar mañana en la parte de trabajo en grupo, pero en la parte expositiva vamos a tratar de ver, como bien dijo Pedro, yo tengo un libro sobre el placer, así que vamos a hablar de placer, que a mí me gusta mucho. Como dijo también Rubén, cuerpo y afectividad, y es la razón por la que yo trabajo eso, son un poco menospreciados en la filosofía, son mirados un poco menos, y dentro de eso el placer también no es tan bien visto, porque se piensa en algunos placeres, pero no se piensa en una manera radical, en una apertura de placeres mucho más existencial también. Vamos a hablar del odio, vamos a hablar del aburrimiento, algunos el miedo y algunos otros. Entonces mañana sería como una bajada a estado de ánimo concreto, digamos. Vamos a ver varios ejemplos. Si es que alcanzamos mañana, entraríamos ya a tratar de definir qué es un cuerpo, para tratar de ver algunos caracteres, digamos, que podríamos dejarlos más o menos fijos. Eso también va a estar presente en la conferencia, así que van a ir conversando un poco con la conferencia que se va a dar. Para el día viernes trabajaría de lleno en el tema del cuerpo y entrar algunos caracteres de algo que es, para mi gusto, lo que fundamenta lo que está detrás del cuerpo, que es la materialidad. Porque cuando uno habla de cuerpo, además pensamos en cuerpos sólidos. Uno dice, ¿qué es un cuerpo? Y uno piensa en el lápiz, en la silla, y el agua también es un cuerpo. De hecho, cuando uno anda en los bosques, le dicen hay cuerpos de agua, cuando hay zona que están con grandes pozones de agua. Entonces está la idea de cuerpo está siempre fundamentada en una idea de materialidad, y esa no siempre es tan explícita. Nosotros, el siglo XX, de hecho hay un libro, hay 3 tomos que se llama La historia del cuerpo, que son 3 tomos grandotes. El libro empieza diciendo, el siglo XX ha inventado teóricamente el cuerpo. Y si uno empieza a pensar en esa invención teórica del cuerpo en el siglo XX, uno no repara en que estas nuevas teorías sobre el cuerpo que están en efervescencia del siglo XX no llegan a cuestionar qué materialidad están hablando. Y cuando llegan a hablar de materialidad, normalmente vuelven a los esquemas aristotélicos y lemórficos más canónicos. Entonces se quedan un poco cortas las teorías del cuerpo, porque es necesario siempre arraigarlas en una concepción de materialidad. En esa concepción de materialidad uno, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir ya un poco más sin filtro. Uno siempre piensa en nociones de materialismo, por ejemplo, discutiendo con el materialismo tanto científico y también con el materialismo histórico dialéctico, que es el materialismo marxista. Entonces tendríamos como 3 corrientes canónicas. Por una parte, el lemorfismo aristotélico, que es omnipresente, digamos. Tenemos también el materialismo histórico dialéctico. Si acá hay un marxista que se me va a enojar, lo siento, que para mi gusto está arraigado todavía en el ilemorfismo aristotélico, y tenemos lo que hoy día se entiende por materia en términos científicos. Así es que entrar en esa discusión es una discusión un poco árida,
pero es necesaria a la hora de nosotros tratar de ver qué es lo que nosotros definimos por cuerpo. Y por supuesto, esto también con sus consecuencias políticas, porque cuando nosotros definimos cuerpo estamos hablando siempre de comunidad de cuerpo. Y siempre está la pregunta de qué comunidad queremos, de cómo nosotros, Jacques Nancy, cuando habla de la caricia, dice, el único juego que existe es el de tomar y dejar espacios. Es una frase increíble, porque en el fondo todo se juega en que ahora, por ejemplo, yo estoy sentada acá adelante, ustedes están sentados ahí más abajo, en una distribución de cuerpo, yo estoy sentada acá, le puedo dar el espacio a Pedro, y en el fondo este juego relacional consiste, la frase de Nancy es radicalísima, en tomar y dejar espacios. Entonces es una cuestión eminentemente política. ¿Quiénes toman qué espacio? ¿Cómo se distribuyen los espacios? En cuestiones ecológicas, por ejemplo, hoy día es fundamental los temas de la extracción con las comunidades. Estamos hablando de cómo se toman y se dejan determinados espacios. Entonces, esta parte también del cuerpo con una deriva concreta que tiene que ver con temas, con una dimensión un poco más política. Esa es la explicación del título, así que hasta ahí estaríamos. Ojalá puedan ir conversando, no sé si tienen alguna pregunta, pueden discutir. Yo muchas veces también uno puede volver a dudar de aquellas cosas que se están afirmando, así es que están invitadísimas e invitadísimos a poder levantar la mano y comentar o hacer preguntas. ¿Empezamos entonces? No, si después me paro, quizá, lo que sí voy a hacer, ¿hasta qué hora tenemos para no pasarme? A las 12. Hasta las 12, perfecto. Entonces, número 1. Yo divago, pero después voy haciendo punteos, y después por eso pedí la pizarra, porque voy haciendo un esquema para que vaya quedando bien claro, es decir, nos esparcimos, pero después nos ordenamos. Para llegar a la pregunta de qué es el sentimiento, vamos a hacer primero una especie de precisión histórica, muy breve. Voy a dar solamente algunos ejemplos de algunas concepciones en algunos autores. Cuando yo escribí este libro sobre el placer, este fue un libro por invitación, no fue un libro que yo elegí. Me pidieron de la editorial, es una colección sobre sentimiento, me dijeron, ¿querés escribir uno? Y me dieron una lista de sentimientos. Y yo dije, voy a estar en unos buenos años, no voy a elegir la angustia, porque era una angustiante, digamos. Entonces elegí algo que pudiera habérmela, elegí el tema del placer, y la verdad es que fue estudiar una licenciatura de nuevo, porque fue volver a estudiar los mismos autores que a ustedes les pasan, pero qué es lo que dice tal autor sobre el placer, que eso no lo enseñan en general, en la ética Nicómaco. Yo creo que sí pueden enseñar un poco lo que es el placer, pero el resto pasa bastante de largo. Así que me tocó volver a estudiar los mismos autores de siempre, pero especificando lo que es el placer. Y como supongo que ustedes sabrán, cuando uno dice placer, por eso decía, uno siempre piensa en ciertos placeres. Está la idea griega de Baco ahí tomando vino con la uva, y normalmente nuestra imagen, ni les digo las bromas que me hicieron cuando escribí este libro. Entonces cuando uno dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy escribiendo un libro del placer, lo primero que viene a la idea es esta idea del desenfreno, Baco, o el rock and roll, los años 60, Woodstock, una cosa así como. Y efectivamente el placer, digamos, las concepciones filosóficas que tienen que ver con el placer van a tener en su primera medida esta especie de sentido de regulación de los excesos. El placer, tanto en Aristóteles como en Platón, y los afectos en general van a ser aquellos a ser regulados o dosificados o ordenados. Lo dijo Catalina también ahora cuando estaba hablando en términos
de los ejercicios espirituales de San Ignacio tiene que ver con una regulación y ordenamiento justamente para no caer en este sentido del exceso. Y esta jerarquía va a tener, con acentos más y acentos menos, va a tener una preponderancia mucho más, ¿cómo se llama?, con una fobia mucho mayor a aquellos sentimientos más cercanos al cuerpo en Platón que en Aristóteles. En Aristóteles lo que va a predominar es una regulación justamente a partir de lo que es acercarse a lo que regula la razón, tanto la razón teórica como la razón práctica. La razón práctica es aquella que va a regular justamente estos apetitos y estos deseos. ¿Hasta dónde los va a regular? Si nosotros pensamos también en el mismo concepto de pecado, vamos a poner los lentes, porque copié la definición de Santo Tomás, se va a definir como el acto que traspasa el orden de la razón y que refiere todas las cosas a su fin propio. Es decir, el exceso, ese exceso, el exceso de las pasiones, podríamos decir, es exceso, pero en la medida en que no se subordina al principio de la razón. Ese es el carácter de exceso que tiene, un poco a diferencia de Platón, que tiene que ver con lo más o menos material del afecto en ese caso. Lo dijo también Rubén hoy día cuando citó a Descartes, en la edad moderna surge propiamente el término pasión con toda su fuerza y va a tener que ver, pasión está ligado a lo pasivo y va a tener que ver con podríamos decir, un cambio de horizonte, porque ya el tema no va a ser el exceso o el defecto, sino que el tema va a tener que ver en lo que es lo activo y lo pasivo dentro de lo que es una mecánica. Por ejemplo, si nosotros vemos como dos polos, lo activo y lo pasivo, dentro de lo pasivo nosotros ponemos los principios de la naturaleza. Los principios de la naturaleza se guían por leyes mecánicas, digamos. Y el principio de actividad va a tener que ver con libertad y va a tener que ver con voluntad. Entonces, las pasiones serían una parte del alma que estaría más cerca a lo que es la pasividad. El alma es un principio activo, pero dentro de ese principio activo es la parte que está más pegada, por decirlo así, a la parte del cuerpo. De hecho, a ver si tengo la otra. En Descartes, por ejemplo, van a ser aquellos que reciben los efectos de los movimientos del cuerpo. Entonces, las pasiones van a ser aquellas que reciben directamente los efectos del cuerpo. En Hume, las impresiones tienen ese mismo sentido, que son percepciones directas, a diferencia de las ideas, que son percepciones indirectas. Entonces, las pasiones es aquello que fundamentalmente se recibe, es la parte del alma que recibe lo de los cuerpos. Y también va a estar ligado a un principio de acción. Hume, que es fascinante leerlo, porque es bien irónico para escribir, no sé si lo han leído, se ríe mucho porque dice que las ideas no hacen nada. Entonces, es la época en que están todos alabando el racionalismo, pero él va a decir, las ideas no mueven, lo que mueve son las pasiones. Por lo tanto, aquello que pone en movimiento a los cuerpos no son las ideas, sino las pasiones, eso es en Hume. Por lo tanto, las pasiones son pasivas, pero son pasivas y también ponen en movimiento. En ese sentido es, ¿cómo decirlo? Es una especie de principio de movimiento interno de los cuerpos que tienen voluntad. Porque nosotros tendríamos, por una parte, aquellos cuerpos inertes que funcionan con las leyes mecánicas de la naturaleza, que se guían por el principio de inercia, que
que lo hace Galileo, pero también lo escribe Hobbes. Tengo aquí, me la voy a saltar. Y ese principio dice, como ustedes saben, dice que lo que se mueve es movido, pero los cuerpos que tienen esta voluntad es el principio de movimiento de esos cuerpos. Entonces, el cuerpo es el lugar donde se van a observar las pasiones. Es aquello que mueve y también es el lugar donde nosotros podemos ver las pasiones. Si ustedes leen el texto de Descartes sobre las pasiones, es bellísimo, porque lo que habla es solamente del cuerpo. Es la ira que se ruboriza las mejillas, son los humores que suben y que asaltan y que hacen que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, estas pasiones van a tener que ver con una especie, todavía no existe el concepto, va a ser Freud después, se supone que se le ocurre a él, pero acá nosotros podríamos de todas maneras hablar ya de algo como lo que después se va a llamar el síntoma. El síntoma es el modo en cómo aparece en el cuerpo la psique. Entonces aquí nosotros justamente las pasiones va a ser donde el cuerpo va a ser donde nosotros vemos qué pasiones hay. Una pregunta, ¿ustedes podrían adivinar nuestras pasiones a través de nuestros cuerpos ahora? Por ejemplo, yo puedo mirarlos a ustedes y adivinar las pasiones que hay. Porque lo que está afirmando Descartes es eso, este es el lugar donde nosotros se observa. Uno habla del lenguaje no corporal hoy día, podríamos decir. Pensé que querías decir algo. Entonces nosotros podríamos adivinar un poco las pasiones que nosotros tenemos. ¿O no? ¿Ah? El rubor de las mejillas, la actitud corporal, digamos, la manera de estar sentado. Ahora, muchas veces nosotros tenemos una especie de ¿cómo se llama? De cara de nada, decimos en Chile a veces, así que es justamente una protección para que no se vaya a adivinar ninguna pasión de las que nosotros tenemos. Pero en principio del cuerpo, que es allí donde se observan. Entonces tendríamos, y esto es importante porque después esto va a ser lo que va a cambiar y es donde nos vamos a quedar. Tenemos un horizonte moderno donde explica una naturaleza que es mecánica, que es regida por leyes mecánicas y que es pasiva frente a otro principio que va a ser activo y que va a tener que ver con la libertad y con la voluntad. Entonces, las pasiones van a estar en una especie de territorio fronterizo donde se va a jugar, justamente se muestran en el cuerpo, es la parte más pasiva del alma, pero el alma es un principio activo. Entonces están en ese límite. Por eso es un territorio tan importante, porque es un territorio en disputa. Lo que se escribe en la modernidad, y podríamos decir hasta hoy, y yo creo que en parte lo que dijo la profesora Catalina lo hacía presente también, es cómo regulamos las pasiones. Porque las pasiones, y eso va a ser también presente en autores que vamos a ver prontito como Heidegger, las pasiones yo no las puedo manipular a voluntad directamente. Yo puedo decir, ya ahora se me acabó la tristeza. No, tengo la tristeza está allí, yo no la puedo manipular directamente. No se pueden manejar los estados de ánimo de manera voluntaria directa. Lo que van a hacer estos tratados de pasiones en la edad moderna y hoy día en los libros de autoayuda es hacer la vía indirecta justamente a través de ejercicios corporales. Y yo creo que San Ignacio también los tiene. Entonces, ¿cómo yo regulo, cómo yo alcanzo determinados niveles de serenidad, por ejemplo? Ejercicios de respiración. Entonces son determinadas maneras, yo no puedo decir, bueno, ahora voy a estar alegre, pero yo puedo hacer algunas acciones corporales, que eso yo sí lo puedo mover a voluntad,
se supone, a veces nos cuesta levantarnos y no hay cómo mover el cuerpo, digamos, pero sí puedo tener un cierto control sobre mis movimientos corporales y a través de eso no se manipula, pero se regula, como cuando uno está afinando una guitarra y uno puede afinar o regular un poco los estados de ánimo. Pero es una manera indirecta y es una manera laboriosa, no es una manera inmediata. Entonces, por una parte, en la edad moderna, así dicho de manera muy general, las pasiones llevan a la acción porque son aquellas que hacen mover al cuerpo, pero nosotros movemos al cuerpo también para mover a las pasiones. Entonces está esta vuelta, este cuerpo mediador, digamos, entre la voluntad y las pasiones. Entonces las pasiones llevan a la acción a través del deseo. La razón por sí misma, esto es Hume, no mueve nada. Yo puedo tener la idea, pero si esa idea de bien, por ejemplo, si esa idea de bien no me conmueve, ahí quedó la idea de bien. ¿No les pasa a veces que ustedes escuchan un argumento y uno dice, sí, está perfecto, pero no me mueve nada? Es como que queda la idea, uno la entiende, puede estar de acuerdo con ella, pero esa idea no me alcanza a conmover y no me alcanza a mover. Entonces son ideas que quedan ahí sin entrar en este campo de la acción. Entonces las pasiones tendríamos, por una parte, en la naturaleza el principio de inercia y las pasiones serían esta especie de principio interno de los movimientos voluntarios que tienen algunos cuerpos, como los nuestros. Hasta que llegó Freud. Freud cambió nuevamente el horizonte completo de la manera de entender lo que podría llamarse afectividad o lo que él se va a llamar derechamente el aparato psíquico. Quería ver si les leía una cita, pero creo que no la voy a leer por ahora. La perspectiva que va a inaugurar Freud y que podemos hacer como una especie de camino, que podría ser Freud, Wilhelm Reich, Marcuse, Deleuze, Foucault, Klossowski. Entonces podríamos hacer una línea así, es la que yo he denominado, es una vía económica, una manera de entender la afectividad desde una perspectiva económica. Lo que va a decir Freud, sí lo voy a buscar. Lo que va a decir Freud cuando comienza más allá del principio del placer es que justamente lo inaugural de este proceso es que la lectura de la afectividad va a tener que ver con una dimensión económica. No tengo la página, así que después la voy a buscar y se las leo bien. Entonces, ¿qué significa que una dimensión afectiva tenga que ver con algo? ¿Significa que tiene que ver con dinero? No. Una economía significa que entra en lo que podría llamarse un circuito de extracción, producción, intercambio y distribución de energía, en el caso del aparato psíquico. Entonces, de lo que se trata, y el principio de placer se llama principio de placer porque es un principio económico del menor gasto. Y el placer estaría justamente identificado con una descarga, digamos, energética. Entonces, de lo que se trata es de regular nuestro aparato psíquico de manera en que lo que se trataría es de llegar a lo que hoy día podemos llamar como una homeostasis. Es un estado en donde lo que se produce es la menor descarga posible.
Cuando lo que hay es una acumulación de esta energía, se produce lo que son las represiones afectivas, y esas son las que crean las neurosis. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se puede decir? Olla a presión se dice aquí, cuando tenemos una olla a presión y vamos metiendo la ira y la vamos metiendo la ira y queda ahí acumulada, el aparato entero es el que se enferma con esos sistemas de represión. La cultura, en términos globales, también va a funcionar con este mismo principio. Por lo tanto, la cultura lo que también va a hacer es una especie de regulación colectiva de este aparato psíquico. Ahora, supongo que conocen el final del cuento porque el texto se llama Más allá del principio de placer, y Freud lamentablemente va a terminar siendo bien pesimista también en la cultura de las masas, porque lo que va a mandar no va a ser el principio de placer, sino que va a ser un principio más bien que tiene que ver no con una descarga en este sentido energética, sino que va a tener que ver con una tendencia al no movimiento energético, que es la muerte. Entonces, él habla, el texto es precioso, porque dice en un minuto, de aquí en adelante es solo especulación, porque ya está, dice, y ahí lo que va a empezar a hablar como en la marea, dice que la ola viene, la ola se va, y lo que queda finalmente es el principio de muerte. Entonces, ese texto es muy triste, porque también se puede extrapolar a lo que es el desarrollo de nuestra cultura. Pero bueno, la perspectiva económica es la que va a tratar, en el fondo, a los afectos en el sentido de, yo me lo imagino, o como yo logré entenderlo cuando leo fundamentalmente a Freud o a estos autores, incluso Foucault, por ejemplo, es pensar en una máquina con cañería. En Deleuze también es muy fácil imaginarse eso, porque son temas de flujos y cortes de flujo. Entonces, ¿cuáles flujos siguen? ¿Por qué parte? ¿Y cuáles flujos energéticos se están cortando? El deseo en Deleuze va a ser justamente el potenciar el flujo y que los flujos deriven y se diferencian hacia infinitos lugares. Si ustedes han leído, han escuchado el texto, por ejemplo, del rizoma, va a tener que ver justamente con flujos que no se centralizan, sino que se diversifican una y otra vez. Y su texto famoso, que se llama El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, va a tener que ver justamente con pensar la economía psíquica y afectiva de una manera que no centralice nada y que se difiera infinito, por eso se llama esquizofrenia. Es una, ¿cómo se llama? Es una anti-identidad afectiva lo que se va a buscar, una manera de diferir de sí al infinito. Pero todo estaría, a mi modo de ver, en esta corriente que podríamos llamar la corriente que entiende la afectividad desde una perspectiva económica en ese sentido, y tiene que ver el tema de, hay cargas energéticas y lo que uno establece o lo que uno estudia es cómo se distribuye, cómo se carga, cómo se reprime, cómo se libera. Marcuse, por ejemplo, va a tomar muchos ejemplos de Kant para estudiar el tema de la sublimación. La sublimación también es una figura que tiene que ver con el convertir una energía en otra cosa y en sublimar, es decir, en hacer, ¿cómo se llama?, decantar o en hacer más etéreo, digamos, determinados flujos energéticos. En Marcuse va a ser principalmente a partir de funciones más bien estéticas. Entonces, va a ser esa la perspectiva. Y entrando ya en los autores que vamos a ver hoy día, hasta ahora, primero es una introducción del título de los 3 días y ahora es la introducción del título del día de hoy. Así que recién ahora entramos un poco en materia, digamos, para ver cómo podemos nosotros entender de manera contemporánea con las líneas que vamos a trabajar hoy día
que va a ser tomando fundamentalmente herramientas de la fenomenología, del concepto de intencionalidad. Ustedes lo han trabajado, el concepto de intencionalidad, y después Heidegger y Zubiri. Pues bien, pregunta hasta ahora. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco? He tomado, me salté a uno, puedo agregarlo ahora, que va antes, pero no lo quiero dejar. No está en mis libros y es un autor que yo quiero mucho, que es Giordano Bruno, porque hablamos muy rápidamente de la antigua. Me salté de adrede a Epicuro, porque lo vamos a ver mañana. Epicuro estaría Platón y Aristóteles, estaría la otra vía, que es la vía de Epicuro, que es la vía hedonista, y después pasamos un poco a hablar del concepto de pecado. Podríamos ahí introducir también el concepto de templanza en Santo Tomás, el tratado de los pecados, que son una maravilla. Para mí son tratados del placer. Yo el que leí con más gusto fue el de la gula. Santo Tomás era bueno para comer, por lo tanto se notaba que cuando estaba escribiendo de la gula estaba leyendo, o sea, es una fenomenología del placer de comer. Son tratados del placer. Está escribiendo atendiendo a su propia experiencia, digamos, de ese placer de comer en exceso y de perder. Lo peor de la gula es que se ponen tontos. Tienen las figuras ahí de las maneras de perder la racionalidad justamente en la gula, en ponerse como esos bonachones que se ríen y que comen y se ríen y se ponen. Él dice, lo malo de la gula es que uno se pone más tonto, digamos. Pero bueno, y de ahí nos saltamos a los modernos, que tienen esta cosa mecánica, pero entre medio hay un gran autor que no quiero dejar de dejarlo fuera, y que tiene que ver con esta, ¿cómo se llama?, con este paso entre uno y otro, con esta vértebra intermedia que es el Renacimiento y que es Giordano Bruno. Giordano Bruno es un filósofo que plantea que, en primer lugar, cada punto del universo tiene un infinito, y que lo que va a hacer, discute con Aristóteles, porque imagínense que la tesis es fuertísima, dice, cada punto del universo es infinito. Por lo tanto, en términos cosmológicos, el geocentrismo ya quedó muy atrás. El heliocentrismo también lo discute, porque dice que si el universo es infinito, no puede tener un centro, sino que cada punto del universo es centro. Él habla de un omnicentrismo, y si cada punto de cada cosa es un infinito en acto, la única diferencia es que las formas las puede tener plegadas o desplegadas. La manera en que se despliegan las formas de las cosas es lo que él va a llamar la teoría de los vínculos, y son los afectos. Por lo tanto, ¿qué vínculo tengo yo contigo, por ejemplo? Va a desplegar una forma en mí que es actual, pero va a estar desplegada. Entonces, los vínculos entre las cosas van a ser aquellos que despliegan determinadas formas. Eso ya, no sé si ven, pero hicimos una línea, y esto se escapa a cualquier línea de las que nosotros podamos haber visto. Pero sí está presente en algunas cosas que vamos a ver después, por eso no lo quise saltar. La teoría de los vínculos, él tiene un libro maravilloso donde habla de los vínculos en general, de vinculis in genere, en donde justamente explicita esta teoría de los vínculos, que es preciosa. Entonces, volvemos a lo contemporáneo, partimos por la fenomenología. La fenomenología, ustedes sabrán, da un paso gigantesco, porque va a dejar de considerar a los sentimientos, no solo a ellos, sino a todos los actos psíquicos de manera puramente subjetiva. Los actos psíquicos van a consistir en estar volcados hacia algo otro que ellos mismos. Por lo tanto, y eso es lo que se llama intencionalidad de los actos psíquicos. Los actos psíquicos, al ser intencionales,
van a romper con la idea de un sujeto que está encerrado en una burbuja y va a hacer que nosotros seamos, mi profesor Rivera pone un ejemplo, no sé, es muy mal, es ridículo el ejemplo, no se me olvidó nunca, decía, es como un calcetín dado vuelta hacia afuera. Entonces, el ejemplo uno decía, pero bueno, la existencia, nuestra existencia está constitutivamente volcada hacia afuera como un calcetín que está dado vuelta hacia afuera. Y todos nuestros actos psíquicos consisten en estar dirigidos hacia algo otro que el acto mismo. No que nosotros mismos, sino que el acto mismo. Ver el verde es algo, el verde visto es algo distinto del ver el verde. Entonces, al estar dirigido a algo otro, significa que los actos psíquicos, de alguna manera, todos ellos nos abren a ciertas facetas del mundo en el que estamos o ciertas facetas de la realidad. De ahí van a haber autores como Scheller u Ortega que van a trabajar específicamente el carácter de los actos psíquicos afectivos y van a decir que ellos tienen un objeto, un noema específico que va a estar dado, en el caso de ellos, por la dimensión valórica. Por lo tanto, hay ámbitos de la realidad que nosotros no podemos acceder sino a través de un estado de ánimo. Por ejemplo, yo no puedo entender el peligro sino es a través del miedo. El miedo es la única manera, la única ventana que yo tengo para, de alguna manera, acceder a la dimensión peligrosa de la realidad. Si yo le digo a un niño, no meta los dedos en el enchufe, cuando tenga el miedo de eso, cuando entienda, aunque sea por mi grito, no es que tenga que meter los dedos en el enchufe, pero aunque sea porque tiene miedo al grito o a la autoridad que yo tengo, no meta los dedos en el enchufe, la persona no accede a esa dimensión peligrosa, sino es a través del afecto del miedo. Y así con cada uno de los afectos, y yo creo que nosotros hoy y mañana nos vamos a quedar con esta tesis, porque la pregunta que vamos a ir haciendo es ¿qué realidad me van a abrir determinados afectos? Y eso está abierto aquí por el principio fenomenológico, que podríamos retrotraer a Franz Brentano, pero lo pusimos en Ortega y Scheller justamente por esta parte afectiva, que es bastante singular en ello, y que trabajan la estructura de valores, y habrían justamente afectos que hacen que nosotros ordenemos o prioricemos determinados valores de las cosas. El amor en Scheller va a ser el afecto ordenador, va a ser aquel afecto que me hace ver lo mejor. Entonces, lo bonito que tiene es que nosotros decimos en términos coloquiales, cuando uno se enamora, como que uno ve tonteras, como que uno ve, se engaña, digamos. El amor sería un afecto que lo que uno hace es que, uy, no, si tú estás enamorado, le ve todo bueno a la persona. Efectivamente, Scheller diría, uno ve lo mejor, porque el afecto del amor hace que nosotros accedamos a eso mejor del otro. Entonces, habría un ámbito de verdad más que un ámbito de engaño en ese sentido. Ahora, esto no significa que los afectos, lo voy a tocar en la conferencia hablando de lo que son las noticias falsas, pero esto no significa que los afectos no vayan a tener un estado de falsedad. Por supuesto que también hay engaños afectivos. Pero también hay engaños en la percepción, y hay engaños en los conceptos, y hay engaños en los argumentos, digamos. Entonces, ninguna manera de conocer está exenta del engaño de la falsedad. Pero sí es que los afectos con Scheller y con Ortega y Gasset tienen esa facultad de descubrir aquellos valores que no son accesibles a través de la pura razón. Damos un paso más. El problema, diría Heidegger, que van a tener estos autores, es que siguen separando
la razón y el sentimiento. Porque hasta ahora es como una pelea, es como ser más racional o menos racional. Y lo que va a hacer Heidegger, yo en muchas cosas siempre le encuentro la razón a cualquier otro menos a Heidegger, pero Heidegger, uno de los grandes aportes que tiene en su filosofía es trabajar la afectividad como un modo de todo pensamiento. Entonces él trabaja tejidamente, de hecho la definición que da después es la afectividad es el estilo del pensar. Entonces es el pensamiento el que tiene tonalidad afectiva. Y eso ya se distancia de lo que vimos con Scheller y con Ortega. Porque ahora es el pensamiento el que tiene un tono o el que tiene un afecto determinado. Hay dos frases que va a decir en el parágrafo 29 de Ser y Tiempo, anótenlas, porque son las dos grandes tesis que va a decir Heidegger con respecto a la afectividad. Lo primero es, ni la más pura teoría está exenta de tonalidad afectiva, lo que es gravísimo. O sea, porque nosotros, y me ha pasado mucho, sobre todo con estos textos del placer, uno dice, ¡ay, qué bonita! Valentina trabaja la afectividad, como que tierna. Y es porque están asociando la afectividad a determinados tonos afectivos. Pero Heidegger está diciendo que toda teoría tiene un tono. Por lo tanto, el libro El álgebra de Baldor, no sé si acá usaban el álgebra de Baldor, porque no es el que escribió, es la teoría. El libro del álgebra de Baldor tiene un tono afectivo. Claro, no son esos tonos más cálidos, más bonitos, son tonos más fríos, son tonos más distantes, pero son tonalidades afectivas. Nosotros asociamos lo afectivo a cierta gama de la paleta tonal, por decirlo así, que son más cálidos, más furiosos o más excesivos, pero no pensamos, y Hume lo vio claramente también, no pensamos en estas otras tonalidades que son más frías, más distantes, ni hablar de aquellas más agresivas, pero están estas que son más neutralizantes también. Me voy a poner heideggeriano un rato y odiaba a los científicos, ustedes saben. Entonces me voy a poner un poco la chaqueta y pensar también en esa parada que tienen muchas veces los científicos de ser serios y de estar, y eso es una tonalidad afectiva, digamos. Eso de presentarse afectivamente como ser serio y objetivo no es que no tenga un tono, es que tiene un tono neutralizante. Es muy distinto. Por lo tanto, si nosotros tomamos la tesis de Heidegger, nosotros podemos ver, por ejemplo, y yo he hecho el curso, yo hago los cursos que hago en clase, hacemos ejercicios de ese tipo, podemos pescar un formulario de un centro médico y preguntar por la tonalidad que tiene el formulario del centro médico, donde por supuesto, ¿cómo se llama? El acoger, la empatía, no están en el formulario. En el formulario lo que va a establecer, y Heidegger lo trabaja cuando trabaja el tema de la técnica, lo que va a hacer esos aspectos del conocimiento es justamente poner distancia, objetivar, cuantificar, transformar en número, y eso es lo que hace todos esos papeles con los cuales nosotros lidiamos. Yo trabajo en una universidad estatal chilena, en la USACH, y cuando les doy este ejemplo, siempre hay como no un griterío, pero así, la matrícula, acá espero que sea menos tediosa, pero el proceso de matrícula de los estudiantes allá es un ¿cómo se dice? Es un purgatorio. Entonces, ese proceso de matrícula, esos papeles que están ahí, porque esos papeles hay conceptos que están detrás de ellos, y esos conceptos están tonalizados. Y esas tonalidades lo que hacen justamente es desvincular el ámbito personal, neutralizar y distanciar. Entonces, la frase, si nosotros
le tomamos el peso a la afirmación de Heidegger, que ni la más pura teoría está exenta de tonalidad afectiva, la frase es gravísima, digamos, porque podemos empezar a mirar todo aquello que nos rodea, toda construcción teórica, pero también toda construcción de pensamiento, digamos, en el grado en que esté. Esa es la primera afirmación. Y la segunda es más grave todavía, creo yo, porque él va a decir, los estados de ánimo determinan recién qué impresiones son las que van a llegar a nosotros. Por lo tanto, los estados de ánimo deciden, lo voy a decir malamente, deciden antes lo que ustedes pueden ver y lo que ustedes pueden no ver. ¿Qué percepción tienen? Depende de qué estado de ánimo les dibuje la posibilidad para que esa impresión les toque. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes están muy angustiados, literalmente o biológicamente no ven el poste de luz. En un estado de angustia, en un estado de desesperación, el poste de luz que está ahí enfrente no aparece ante la vista. Entonces, la frase de Heidegger esta es gravísima, porque después le vamos a hacer la crítica, pero lo que Heidegger está haciendo ahí es anteponer el estado de ánimo a la percepción. El estado de ánimo sería anterior y posibilitante y determinante de qué puede ser percibido y cómo es percibido. Eso es así, grave, grave, grave. Todavía no lo vamos a criticar, le vamos a encontrar un rato la razón. En todo caso, la única crítica es que pueden ser en conjunto, digamos. Pero de todas maneras, la función del estado de ánimo tiene que ver con delimitar el horizonte de lo que aparece y lo que no aparece. Cuando él ve los estados de ánimo, estos terribles, la angustia, etcétera, y algunos otros, por ejemplo, en el duelo sagrado, que tiene que ver con el afecto de la muerte de Dios, justamente, él elimina de cuajo la posibilidad de que la figura de lo religioso pueda acceder a nuestro horizonte. Esa afirmación es gravísima, porque es toda la relación religiosa la que está, de alguna manera, históricamente imposibilitada en el temple del duelo sagrado. Entonces, no se trata ya que alguien sea ateo o creyente, digamos, sino que históricamente la posibilidad no está. Entonces, los estados de ánimo, en términos individuales, nosotros podemos decir, bueno, yo estoy angustiado, no veo el poste de luz. Pero si lo pensamos de manera histórica, históricamente hay posibilidad, hay afectos que nos velan posibilidades de comprensión. Entonces ahí ya mucho más grave todavía. Yo tenía un profe, y lo cuento en clase siempre porque es mi venganza, lo quiero mucho a él, de hecho ganó el Premio Nacional de Historia este año, pero decía, Valentina, qué bueno que tú pases estos temas como la afectividad y en clase, y yo le trataba de explicar que el tema afectivo es un tema epistemológico y que es central a la hora de planificar una clase. Y él pensaba que era como una cosa tierna, de que se preocupa por los estudiantes y que trata de acogerlo, y era imposible sacarlo de ese esquema. Pero si nosotros le tomamos el peso a estas dos afirmaciones de Heidegger, en cualquier diseño que nosotros hagamos de cualquier relación con otros, humanos o no humanos, está esta decisión de qué tonalidad afectiva, y eso va a determinar qué se aprende y qué no se aprende. Si nosotros tenemos una clase impartida a partir del miedo o del temor, no significa que no se va a aprender, se aprenden cosas, pero se aprende una parcela de cosas. Si nosotros determinamos una clase
con otros juegos de tonalidades afectivas, van a ser posibles comprender otras cosas. Por lo tanto, el rol epistemológico, por decirlo así, de los afectos es fundamental. Y para Heidegger va a ser primero, ni siquiera en conjunto con la percepción, digamos, corporal, sino que va a ser anterior a la percepción corporal. Entonces, el estado de ánimo va a ser aquel que determina aquello que llega a lo que nosotros podemos percibir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna discusión? Es complicada la tesis de Heidegger, porque está anteponiendo, o sea, uno lo primero que hace es ver, que a uno le vengan a decir que el sentimiento decide antes lo que uno ve, lo que uno no ve, es una cosa bastante seria, digamos. Podría ser pensarlo en conjunto, digamos. Ah, claro, lo vamos a ver. Mañana el texto que yo les di tiene que ver con el texto del odio, y eso significa que en términos políticos, si nosotros estamos determinados odiosamente, aparecen solamente algunas maneras de relacionarnos. Y el odio lo que va a hacer es determinar el excluido. El odio lo que hace es excluir. Por lo tanto, yo percibo en el modo de la exclusión. Entonces, así, los estados de ánimo no son tontos ni tampoco son siempre buenitos, digamos. Pero siempre uno accede a aspectos de la realidad. Un paso más. En Heidegger, él tiene un concepto fundamental en alemán, en Verstehen, pero significa el comprender, que es la manera como nosotros estamos abiertos al mundo. Está la apertura, a lo mejor ustedes la han visto, voy a tratar de hacerlo un poco más concreto, pero el comprender en Heidegger les dije que le tenía, le tenía mal a los científicos y a los teóricos. Él quería trabajar, y de alguna manera, por eso se le sigue llamando fenomenología, él quería trabajar a partir de lo que se da cotidiana y regularmente, de lo que está aquí, digamos, con nosotros, y las reflexiones sobre eso. ¿Qué es lo más inmediato? Entonces, lo más inmediato, antes de hacer una teoría científica, lo más inmediato es que nosotros nos relacionamos comprensivamente con las cosas. ¿Y qué es lo que es ese comprender? En Heidegger es algo completamente práctico. Comprender, lo voy a decir con un término de Zubiri, es apropiarse de una posibilidad. Comprender significa entender el sentido de algo a través de la acción. Es decir, esto lo estoy comprendiendo como algo que me va a aliviar la garganta ahora que estoy hablando. Si yo les tirara el vaso por la cabeza, yo esto estaría comprendiéndolo como un arma o como un instrumento para atacarlo. Después viene el paso teórico y digo, oh, esto es un vaso, el vaso sirve para tal cosa. Eso es muy posterior. El acto de comprensión es el acto que se da en la medida en que yo, por eso lo acusan de utilitarista algunos, pero es el sentido más cotidiano, es en el que yo uso las cosas. Al usar las cosas, ese es el sentido de comprender. Y el paso posterior, que tiene que ver con tomar lo comprendido y hacer explícito algo, ese es el paso de la interpretación. Interpretar es explicitar algún aspecto de lo que ya está comprendido. Entonces, el comprender en Heidegger es siempre un comprender afectivo. El comprender afectivo, ¿qué va a ser? Lo afectivo en el comprender es que va a delimitar el campo de posibilidades de comprensión. Es aquel que me dibuja qué comprendo y cómo lo voy a comprender. Por lo tanto, obviamente si yo estoy enojada, voy a tener muchas más ganas de comprender esto como algo para agredir, digamos. Me aparece de esa manera.
Y por lo mismo que tú estabas dando el ejemplo de Trump, si yo estoy en un momento político determinado, es mucho más fácil comprender a todos aquellos que me rodean como posibles agresores y como aquellos que hay que excluir para poder mantener una identidad. Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Estados de ánimo, ya no de manera individual, sino que están instaurados de alguna manera epocal. El problema es que Heidegger pensaba en unos afectos únicos y totales. A mí me parece que se puede mantener esa tesis, pero pensando que siempre hay muchos, con muchos tonos, y que uno va cambiando de manera bastante arbitraria y bastante con suerte también. A veces, ¿cuántas veces ustedes varían su estado de ánimo en un ratito? Puede variar bastante. Muchas veces es plana, a veces no tiene una casilla identificatoria. Cuando uno le preguntan, ¿cómo estás? No sé, uno dice bien, pero ¿cómo estás? No siempre es tan fácil ponerle una etiqueta a esa respuesta de cómo estamos afectivamente hablando. Muchas veces estamos en unos estados medianamente difusos y variamos unos sobre otros. Y lo mismo acontece en términos más sociales, digamos. En términos sociales hay una variación bastante grande y se pasa de uno a otro de una manera bastante abrupta muchas veces. Entonces, recapitulando un poco, habíamos partido con el aporte que podríamos llamar a partir de lo que son los inicios fenomenológicos. Podríamos dar el ejemplo de Ortega y Scheller, que van a hablar justamente de que los sentimientos no son ciegos, sino que son una ventana a través de lo cual nosotros accedemos a un ámbito de la realidad. Siempre hay una especie de noema, digamos, de cada uno de los sentimientos. Siempre uno puede preguntar qué descubre determinado sentimiento, y con esa afirmación yo creo que nos podemos quedar. Mañana vamos a trabajar un poco con esa misma tesis. Podemos también con Heidegger juntar, digamos, pensamiento y afectividad. Heidegger ocupa dos términos para hablar de afectividad. En la primera, en Heidegger temprano, en Ser y Tiempo, es Befindlichkeit. El finden significa encontrar. Entonces sería el cómo encontraruridad, una cosa así. Pero en chileno decimos, ¿cómo estáis? No sé si aquí se usa. ¿Cómo estáis? Eso es Befindlichkeit. Es la respuesta a la más básica y cotidiana pregunta de ¿cómo estás? Y esa que es cómo te encuentras, cómo estás, cómo te encuentras, y ese encontrarse es cómo tú te encuentras situado en un ámbito determinado. Pero después Heidegger más tarde le va a dar un carácter mucho más histórico y también más político a la parte afectiva, siguiendo la misma línea, y va a hablar de Stimmung, que también podría traducirse como templar. Y ahí entra, es bonito porque entra toda la parte más acústica. Yo daba el ejemplo de afinar una guitarra, afinar un instrumento, y ese temple va a hablar de los temples que van a tener un carácter también más histórico y más, ¿cómo se llama?, más epocales. Para él va a hablar de, ¿cómo se llama?, de los temples rectores, que van a ser literalmente los temples que guían determinados momentos históricos. Mañana nos vamos a detener en algunos de ellos, los vamos a ver en concreto, pero la pregunta la dejamos instaurada hoy día, que tiene que ver con cómo nosotros podemos pensar en determinados estados de ánimos que rigen determinados cursos históricos en determinados momentos. Nosotros en Chile, cuando terminó la dictadura, hubo un eslogan para derrocar a través de la votación el gobierno de Pinochet, y el gran eslogan fue "La alegría ya viene", y era Chile, la alegría ya viene. Entonces estuvimos, convencidos que venía la alegría, unos buenos años, la alegría ya viene,
y como digo en el texto del odio, como corresponde, la alegría vino y pasó rapidito y se fue, porque la alegría es leve, ligera y rápida, digamos. Entonces uno puede pensar en los afectos también en términos de momentos históricos, y eso Heidegger lo tiene muy trabajado. Él es más, no sé si la palabra es pesimista, pero él está mucho más cerca de estados afectivos negativos, en sentido que ven carencias de cosas, la angustia, el aburrimiento, el duelo, tiene que ver justamente con este ser que se retira, digamos, una ausencia del ser mismo que se está retirando. Y podemos pensar también en otros afectos mucho más, no solo positivos, sino también revolucionarios. Por ejemplo, Ernst Bloch escribe El principio de la esperanza. El principio de la esperanza es un afecto revolucionario y es un afecto que va, por ejemplo, a actualizar la potencia utópica que tiene el ser humano. Nosotros nos hacemos humanos en la medida en que abrimos nuestra dimensión utópica, que se actualiza a través de la esperanza. Entonces, la esperanza nos hace ser más humanos, porque se devela ¿cómo se podría decir? El aspecto utópico de la realidad. Entonces, es muy bonito trabajarlo así. Y así uno puede entrar de distintas maneras a distintos afectos. Eso en Heidegger lo va a hablar de los templos fundamentales, los Grundstimmungen, y van a ser los estados de ánimos que guían la historia, así como los caballos que llevan la carreta van a ser los que guían el curso de la historia. Es fuerte, tiene problemas políticos complicados, porque si uno afirma que son los estados de ánimo los que guían la historia, puede ser muy mesiánico. Entonces es complicado. Arendt, por ejemplo, va a criticar mucho este aspecto de Heidegger, porque justamente, y el texto de la banalidad del mal apunta un poco a eso también, ella va a rechazar justamente estos mesianismos y estos estados de ánimo que sean un poco, ¿cómo se llama?, guías sin un sentido, la pluralidad, para ponernos arendtianos. Entonces, es una tesis fuerte que tiene problemas, pero también puede ser llevada a buenos cabos. Muy bien, porque me queda justamente a mi regalón, que es Javier Zubiri. Javier Zubiri va a compartir algunas de estas tesis con Heidegger. Me parece que en términos fundamentales yo expliqué varias cosas de Heidegger con palabras de Zubiri, porque se pueden aplicar. Esto de la apropiación de posibilidades es algo que es una expresión de Zubiri. Y la gracia o la gran ventaja que tiene Zubiri es que en principio Zubiri va a hablar de realidad, que es para nosotros que hablamos en español, es algo mucho más entendible. Yo no sé si se dieron cuenta, omití la palabra ser, la dije una parte, pero la dejé de lado, porque cuesta mucho que se entienda en clase. Si uno empieza a hablar del ser que se retira, o del Dasein, que está el ser, que está ahí, es más complicado. Uno puede explicar, por ejemplo, a través del comprender la misma estructura, sin estar acudiendo a ese ser que es tan abstracto y no sé, tan difícil de hacer. En cambio, cuando nosotros hablamos de realidad, la realidad tiene un sentido mucho más digamos. La realidad es algo con lo que uno puede, uno está en la realidad de una manera mucho más evidente. Y Zubiri, por lo mismo, va a tener, desde el principio, va a tener el cuerpo presente siempre. La afirmación que dijo Heidegger de que los afectos son anteriores a la percepción, en Zubiri es imposible de sostener, porque en Zubiri la inteligencia, mi tesis es que la inteligencia es afectiva, pero es una inteligencia sentiente, digamos. Es el sentir mismo el que es
intelectivo y el que es afectivo, digamos. Zubiri trabaja poco el sentimiento, lo tiene en los textos sobre voluntad, tiene un libro sobre el sentimiento y la abolición, pero me parece a mí que es completamente, compatible, y uno lo puede dejar completamente amalgamado en los mismos textos de inteligencia y realidad, porque está absolutamente ahí. Y él va a poner algunas cosas que le agregan matices bastante importantes a lo que estábamos viendo con Heidegger, porque, por ejemplo, en Zubiri se va a trabajar la palabra tono. El libro se llama Tono de realidad, digamos. La palabra tono en griego significa tensión. Y uno, ¿en qué ocupa la palabra tono? La usamos a hablar de tonos musicales, hablamos de tono vital, hablamos de tono celular, los que toman las bebidas isotónicas. ¿Qué más? En los tonos de los colores, las tonalidades, digamos. Entonces nosotros tenemos un espectro donde nosotros usamos la palabra tonalidad, que es bastante cercano, digamos. Y la palabra tono en todos estos sentidos tiene que ver con una tensión, digamos, con una tensión o una distensión. De hecho, cuando yo defino el placer, lo vamos a ver mañana, justamente es un ensanchamiento, es una distensión, es un estado que lo que hace es distender. En vez de tirar el elástico, se suelta el elástico, por decirlo así. Entonces, los tonos van a tener que ver con estados de tensión, con este estado de estar tenso, o cómo nosotros regulamos estas tensiones entre nosotros, entre unos y otros. Y en este estar, en estos estados de tensión, que se parecen mucho a los vínculos que nombré con Giordano Bruno, pues son estos mismos vínculos, yo me imagino como unos hilitos que pueden estar más o menos tensos, estos mismos estados de tensión, nosotros lo que vamos a hacer, y ahí Zubiri trae otro gran término que es maravilloso, es que lo que se nos abre en el sentimiento es lo que él va a llamar temperie. ¿Usa la palabra temperie usted? En Chile no se usa nada. Temperie. Uno dice temperie. Pero uno usa la palabra intemperie. Es así, ¿no? Uno está a la intemperie, y eso significa el descubierto, digamos. De hecho, Zubiri tiene una frase hermosa que dice: nosotros no nacemos al mundo, nosotros nacemos a la intemperie. Porque el salir al mundo es salir a la intemperie, y lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida es temperar, es atemperarnos en este inicial estado de intemperie. Por lo tanto, la temperie tendría que ver con una regulación de la tensión, una regulación de la disposición, digamos, en el cual, en el modo en el cual nosotros estamos en la realidad. Temperie significa acomodar. Entonces, lo que nosotros hacemos es estar acomodándonos en la realidad. ¿Cuánto rato llevamos sentados aquí? Después de un rato empieza, se mueve la pierna, uno la pone para un lado, la pone para otro, uno empieza a acomodarse. Ese acomodarse no es subjetivo, porque uno se acomoda con la silla o uno se acomoda con el otro. Cuando hay relaciones personales, por ejemplo, lo que uno tiene que estar haciendo es estar acomodando constantemente los afectos. Y ese estar acomodando, esa dimensión del estar acomodando nuestro estar en la realidad, es lo que Zubiri va a llamar la temperie, que es una dimensión de la realidad, que se abre desde lo que nosotros hemos llamado afectividad, Zubiri lo va a llamar sentimiento. Entonces el sentimiento lo que va a hacer es abrir a la temperie.
Es muy bonita esa parte. Témpero, también en latín témpero, también significa sazón, significa sabor. Entonces también nosotros podemos sacar, yo me acuerdo de este libro, lo termino, por eso me enoja tanto que me digan heideggeriana, porque es una oda a subir, y la tesis la termino diciendo que justamente la realidad, el sentido de realidad subiri tiene que ver con un fruto, y ese fruto se disfruta, digamos, y la temperie tiene que ver con esa sazón, que es el sabor específico que tiene algo. La sazón es, ¿qué es lo que es ponerle sazón? Es un aliño especial para darle una particularidad sabrosa a un determinado fruto. Entonces, a gran diferencia de Heidegger, lo que en Zubiri va a haber es un disfrute originario del estar en la realidad. Mañana lo vamos a ver con detalle, pero la frase de Zubiri es: lo primero que hacemos con las cosas es disfrutarlas. Es el primer estar, es el hecho de que me aparezca algo y ese algo se disfrute. Lo vamos a ver a lo mejor mañana, y en el texto que está con los profesores está bastante más bien escrito, porque siempre nos hablan del asombro como aquel afecto inaugural filosófico, digamos. Y es el asombro de que hay algo y no nada. Ese es el asombro, es el afecto más bien de eso. Pero el disfrute, no solo hay asombro de que hay algo y no más bien nada, sino logro apoyarme en ese algo. En el disfrutar, y Zubiri, yo creo que la definición misma de tempere ya lo tiene, por eso lo quiero traer desde el inicio, es que justamente cuando yo me apoyo en la realidad, esa es el primer, ¿cómo se llama? Es el primer disfrute, de apoyarme en la realidad en que estoy. Sencillamente, ese apoyo en la realidad es una especie de disfrute originario, digamos, y que es distinto al asombro. En el asombro, como que la cosa está allá, en cambio el disfrute, la cosa está, yo me estoy apoyando en ella, estoy disfrutando esa sazón específica. Y el sentimiento en Zubiri va a tener que ver justamente con una paleta tonal que va a tener que ver con la fruición. Zubiri habla de fruición, y con la esperanza. Tiene el texto maravilloso de las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza, donde él va a trabajar, va a discutir un poco con la tesis de Heidegger de la angustia para proponer una esperanza. No es la esperanza de Bloch, pero yo creo que podrían estar bastante cerca, sí, en varios sentidos. Pero tiene que ver con ese apoyo afectivo, que significa, o sea, nosotros ahora estamos apoyados en las sillas literalmente sin hacer un cuestionamiento previo. Nosotros, existiendo, tenemos que apoyarnos en la realidad. Es la manera, existir es apoyarse. Y ese apoyo, afectivamente hablando, tiene que ver con una especie de afecto inaugural que tiene que ver con el disfrute. Quedan unos minutos. ¿Se entiende? Estuvo más o menos, traté de estar más o menos clara. Al final no sé me quedé aquí sentadita, mañana a ver si les hago, pero creo que hicimos un buen esquema, hicimos menos que una aproximación histórica, hice algunos ejemplos a lo largo de la historia, de manera de tener otras visiones, y después nos enfocamos básicamente en derivas de la fenomenología, para lograr hablar de estos afectos en sus definiciones, en sus funciones, tanto epistemológicas como políticas y como ontológicas. Trabajé fundamentalmente las tesis de Heidegger para Zubiri no se aleja de algunas de ellas, mostré aquellas que sí, para terminar con las tesis de Zubiri y con aquellos afectos que son un poco más positivos en el sentido que se dirigen a un haber, no a una falta, en el sentido de positivo. Eso, preguntas. Van a tener trabajo en grupo. Yo les traje unas preguntas
están impresas, así que aprovechen de preguntar a ustedes. Qué bonita pregunta. Primero, qué bueno que nombraste Merleau-Ponty porque me lo había saltado y es bastante importante. Yo siempre trabajo, además, aquí no, creo que en la conferencia nombró algo pequeño sobre eso. Justamente me gusta mucho ver la discusión que hace Frantz Fanon con Merleau-Ponty, justamente a partir del tema de los esquemas corporales. Porque en Merleau-Ponty el cuerpo tiene una estructura intencional, no solamente los actos psíquicos, como acá se nombró, sino que la motricidad misma es el movimiento del cuerpo el que me establece las primeras coordenadas que me ubican, digamos, él da el ejemplo de la pipa, fumo la pipa, y eso no hay un cálculo previo, sino que justamente esta instalación abierta en el espacio, la que me va a dibujar las coordenadas de todo lo que viene después, incluyendo la afectividad. O sea, lo primero en Merleau-Ponty va a ser esta instalación en el espacio. Yo tengo la tesis, y por eso te respondo de una manera personal, que es un poco arriesgada, es una hipótesis más bien, que nosotros podemos tratar de pensar cuerpo y afectividad como una sola cosa. Michel Henry avanza cuando él define que las impresiones son afectivas, son impresiones y sentimientos en un mismo acto, es el mismo acto. Yo veo el verde tristemente, ese sería un solo acto de impresión, digamos. Pero también nosotros podemos pensar sentimiento y cuerpo como dos comportamientos de un mismo fenómeno. Nosotros podemos pensar, voy a hacer una analogía un poco triste si hay algún físico, pero podemos pensar en que las cosas se comportan como partícula y como onda, y nosotros podemos asimilar de manera, hacer una especie de metáfora y pensar que el cuerpo es una manera de comportarse y la afectividad es otra manera de comportarse de un mismo fenómeno. Es decir, si yo me analizo vibratoriamente, se despliega un análisis afectivo, pero si yo me analizo particularmente en términos de partículas, es un análisis corporal, pero no son porque en el fondo, lo tengo en un ejemplo, cuando a mí me cayó la teja de que había que trabajar, tenía una amiga que tocaba en un concierto, tocaba cello, en la Sinfónica. Yo estaba en el concierto y fue en ese minuto donde dije, pero si son los cuerpos los que vibran. Mi texto de Heidegger se llamaba El temblor del ser. No hay temblor sin la cuerda que vibra. Y no solo la cuerda, sino la caja de resonancia, la silla. Entonces son los cuerpos los vibrantes. Por lo tanto, yo trato de sostener la tesis de que existe no solo son indisolubles, sino que son dos análisis distintos que se derivan
de dos modos de comportamiento de un mismo fenómeno. Esa es la tesis. Es un poco arriesgada, pero yo creo que responde un poco, por lo menos, a lo que tú estás consultando. Entonces, ¿qué es lo que como? Por supuesto que es una cuestión física y afectiva al mismo tiempo, digamos. Y por supuesto que ahí se define lo que soy. Hay tengo un estudiante que trabaja una línea que se llama la gastrosofía, que tiene que ver justamente con esta sabiduría que también intenta, por ejemplo, no separar lo sano de lo placentero. Nosotros lo tenemos disociado, la cultura occidental. Entonces decimos, ¡ay, qué rico, pero hace mal! Y lo otro es sano, pero es fome. Nosotros tendríamos que poder lograr juntar placer y sanidad, digamos. Y es porque hay un desencaje anterior en nuestro cuerpo, digamos. Eso. Gracias por la pregunta. Sí. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Me gusta mucho el tema y creo que está ad hoc al 14 de febrero. Quería yo, dar como una pregunta, algunas preguntas de los comentarios, si se puede. ¿Qué pasa con el papel de la mujer históricamente en este recorrido histórico que usted ha dado? Porque todos los que ha dado usted ha sido autores hombres. Y normalmente no me meto género en esto, pero creo que es algo ad hoc. Porque creo que a las mujeres, en todos los textos de los hombres, dicen que somos las histriónicas, somos las más apasionadas, las que somos justo las pasivas, ¿no? Las que reciben, las que no hacen nada, pero son las que tienen a los hijos, las que nos toca este papel y que los tienen que cargar de la razón a los hombres, ¿no? Entonces siento que también creo que el papel de género, abordarlo en esta conferencia, me interesaría mucho indagar al respecto. Y la otra, concuerdo mucho con el compañero que hablaba del segundo cerebro. He indagado muchísimo en ello porque yo, mi experiencia, también me ha sido afectada la manera también de hacer filosofía. A veces hay otras que yo no quiero leer porque me derriben y no puedo, neta, no puedo leerlos. O incluso la misma manera de hacer filosofía, siento que a veces, también tenemos un sesgo epistemológico al solo hacer filosofía escrita y lectura, ¿no? Porque hay otras maneras afectivas de aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, yo escuchando podcasts, hablando en cafés filosóficos, he aprendido muchísimo, que a veces leer una clase súper aburrida porque no estoy efectuando contacto con el autor, ¿no? Entonces siento que también la forma, yo concuerdo mucho, le recomiendo un autor que estoy traumado con él, se llama Harmon Rosa, que habla de la resonancia, y él habla de cómo buscamos todos ser seres resonantes, y en su libro habla que la afección, lo habla como dos flechas, ¿no? La flecha hacia adentro es la afección, todo aquello que nos recibimos por estímulos, por información, todo, o sea, en un nivel un poquito más abstracto, siento que es todas las vibras que tú recibes y eso provoca emoción, que es para afuera, todo lo que tú respondes. Entonces yo siento que somos como, tal como el calor, es cuando partículas empiezan a agitarse, empiezan a generar calor. Creo que también como seres sociales hacemos interacciones sociales de distintas maneras, jugando con distintos órganos, distintas partes del cuerpo, sensoriales, musicales, todo esto para encontrar cierta unión, ¿no? Y siento que en esta filosofía de los vínculos es extremadamente importante el papel del tacto. En una conferencia que dieron, creo que quién fue el autor que dijo, pero dijeron que la frase de que no hay nada más profundo que la piel. Y si nos ponemos a pensar también que el tacto es lo más importante, y eso nos remonta a la educación de los niños, ¿no? Como los niños necesitan tacto, necesitan amor, necesitamos esto, y a veces creo que tenemos el sesgo como filósofos, estereotipadamente, de aislarnos en una meditación en soledad, en un monasterio, en un cuaderno, cuando quizás una filosofía se puede dar incluso sin palabras. No sé, mi comentario y preguntas. Sí.
No, muchas gracias. Hay cosas que voy a traer, la parte del tacto la vamos a ver el viernes, así que de hecho está el texto del tacto que les envié de Jacques-Luc Nancy, que después les cuento, me cambiaron la traducción, así que ahí les voy a contar la anécdota, porque el texto original se llama Ruhren, Berühren, Aufrühren, y yo lo había puesto en alemán. Si un autor francés pone un título en alemán, hay que dejarlo en alemán. Y cuando salió el libro publicado le pusieron el tacto. Y además en todo el texto, yo lo traduje con Marie Bardet, que es una amiga, pusimos la nota que cada vez que dice touché, es tocar, no es tacto. Y le puso tacto, así que me da urticaria cada vez que veo el título del libro, pero bueno. Vamos a leer ese texto, vamos a referirnos al tema del tocar de manera detallada. Y el tema de las mujeres, yo lo salté, pero cuando nosotros pensamos, lo salté porque mañana vamos a ver algo de eso, porque cuando veamos el placer, cuando nosotros pensamos las dos corrientes, por lo menos que yo puedo decir, principales que trabajan el tema de la afectividad en el siglo XX y XXI, por una parte la línea económica abierta por Freud, y la otra, que es la que dejé para mañana, es justamente la línea no solamente de la teoría feminista, sino la de los movimientos y luchas feministas y sociales. Justamente el cambio de la consideración, por ejemplo, de instaurar el tema del placer, y no solo, a diferencia de solamente el cuerpo en términos reproductivos, digamos, y además de las funciones de los órganos corporales, digamos, es un tema propiamente producto de las luchas feministas. El tema también es trabajado de manera muy profunda. Hay autoras como Julia Kristeva, que va a trabajar, por ejemplo, a críticas de determinados tipos de amor. Por ejemplo, a los amores fusionales, en las que yo me confundo con el amado, perdiendo identidad, a diferencia de otros amores que son más diferenciales. Ella lo ve con categorías de Hegel, pero bueno, está Julia Kristeva, está Lucy Irigaray, está también Monique Wittig, que trabaja en el texto de ella, El cuerpo lesbiano, trabaja también el tema de la afectividad de una manera... ella pone en una nota, en otro texto, no en El cuerpo lesbiano, pone, y aquí nos ha hablado del placer, porque en realidad es como hablar como que estamos hablando de un periodo prehistoria, acá no tiene lugar el placer. Es muy fuerte lo que está diciendo, porque está diciendo que todavía no se puede llegar a hablar de placer cuando estamos hablando del cuerpo de las mujeres. Es como que queda completamente fuera, como que, y que todavía no llegamos ni ahí. Entonces, son autores que tienen afirmaciones bastante fuertes. Vamos a ver algunas de ellas mañana, pero me parece que bueno que y yo además agrego, por algo te nombré a ti, a Fanon, pero también porque otros autores que van a tener que ver fundamentalmente, específicamente con la parte corporal, va a tener que ver con el tema de la raza. Entonces el tema de la racialización, así como el tema propio de temas de género, son temas que cruzan el cuerpo y la afectividad casi de inmediato, digamos. Son temas que no se pueden eludir. Son las razones por las que trabajo estos temas. Además, me parece que justamente la filosofía se ha hecho menos cargo y uno está obligado a cruzarse con estos temas de manera obligatoria. Yo tengo un texto muy triste en el libro de la materialidad, donde hablo de la tortura, porque si estoy trabajando el tema del cuerpo, no me lo puedo saltar. Y es un texto que me costó mucho. Yo tengo amigos torturados y lo hablé desde allí en primera persona, no voy a usar la tercera persona. Entonces también viene a conmover los propios estilos de escritura. Cuando Heidegger dice que el sentimiento es el estilo del pensar, cada vez que ustedes escriben un texto, ustedes tienen que definir el tono, porque ese es el estilo del tono del texto que ustedes van a escribir. Por lo tanto, si uno va a hablar de la tortura, uno tiene que elegir muy cuidadosamente cuál es el tono que uno va a usar, porque no todo tono, lo vimos hoy, va a abrir las mismas posibilidades de comprensión. Entonces,
a mí me parece que bueno que trajiste género. Yo también quiero agregar algunas, el tema de la racialización, que son temas que se cruzan obligatoriamente. Lo que pasa es que está poniendo las primeras, ¿cómo se llaman?, ladrillos conceptuales con estos autores, pero de ahí los otros se van inmiscuyendo por sí solos. Eso, muchas gracias.